En este video súper simple les voy a mostrar cómo utilizar el Team Recording dentro de CS2 Cam. Para utilizar el recording al máximo, les recomiendo siempre descargar la versión completa de CS2 Cam, que nos permite tanto grabar nuestras estrategias directamente desde el CS2 de forma automática, como también utilizar al máximo el Team Recording. La misma utiliza un OBS de forma portable que nos permite configurar la calidad, nos permite configurar el codec, nos permite visualizar si está todo perfectamente. Entonces es un poco más cómodo que la versión web, que normalmente está como mucho más limitada. Bien, tenemos que tener en cuenta que dentro del equipo tenemos que tener a todos los miembros que van a grabar al mismo tiempo. Luego vamos a la parte de record y vamos a la parte de Team Recording. Dentro del Team Recording vamos a ver que aparecen todos los miembros del equipo. Cada miembro del equipo debe descargar la aplicación de CS2 Cam y simplemente cuando está todo configurado tocar Ready. Al estar todos los jugadores ready para poder empezar a grabar y estar dentro de la partida, tanto de un entrenamiento como un torneo, simplemente tocamos Start Recording y nos empieza a grabar. Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona solo con mi bot. Bien, ahora que tocamos el botón de Ready, vamos a ver que se nos abre el OBS de esta manera. Acá nosotros podemos configurar algunas cosas específicas que van a hacer que funcione un poco mejor. Por ejemplo, una de las cosas claves para que se vea mejor es ir a transformar y luego estirar a la pantalla para que podamos ver en pantalla completa. Luego de esto es importante asegurarnos de que el Discord de audio esté tomando bien, el TeamSpeak audio esté tomando bien, el micrófono configurar exactamente el que nosotros tenemos y usamos. Acá en la parte de micrófono debe figurar como que se nos está tomando perfectamente. Si queremos, acá podemos agregar un filtro de ganancia para poder aumentar el volumen. Por otra parte, el audio de CS2 se va a tomar por separado. Si bien esto por default ya debería funcionar perfectamente, tenemos que asegurar que todo el counter se esté viendo perfectamente. Si nosotros en esta parte de acá vemos que el counter se ve en negro o lo que sea, podemos también crear una captura de pantalla para asegurarnos de que se pueda ver de igual manera. Pero en este caso funciona perfectamente. Bien, imaginemos que los 5 jugadores estamos ready para empezar el entrenamiento o el torneo y queremos empezar. Primero entramos a un servidor, aseguramos que esté todo ok dentro del OBS y como está todo ok, simplemente vamos a Start Recording. Al tocar Start Recording nos va a poner a grabar a todos los jugadores al mismo tiempo. Al contrario de lo que la mayoría piensa, el rendimiento de FPS casi no disminuye. Literalmente funciona perfectamente, mucho mejor que compartiendo pantalla dentro del Discord o en cualquier otra aplicación que nosotros conozcamos. Luego de que terminó el entrenamiento del torneo, simplemente vamos a Stop Recording. Bien, ahora que pusimos Stop Recording, vamos a la parte de My Team y vamos a Private Demos. Luego nos dirigimos a la parte de bots, donde vamos a poder ver todas las visualizaciones de nuestras demos. Y vamos a la parte por último de replay. Dentro de replay vamos a poder ver la visualización de la bot que estuvimos grabando. Y también acá a la derecha van a aparecer todos los jugadores del equipo que también grabaron durante el entrenamiento. Algunas funciones simples que puede utilizar el equipo es que puede marcar, por ejemplo, ciertos errores o cosas mediante el lápiz. Otra función interesante es que podemos etiquetar a los jugadores en caso de que nosotros queramos marcar algún tipo de error o corrección para el jugador específico. Por ejemplo, podemos venir acá y poner @Giancarruccio fix de error. De esta manera el jugador va a saber que en ese minuto específico se le marcó ciertos errores para que lo cambie o lo mejore. Así que eso es todo, espero que te haya gustado este video de cómo funciona el Team Recording y nos vemos en un próximo video. Chao.